¡Ah! ¡Ahora sí! Lo conseguí. Tenemos tierra hasta aquí. Vamos a hacer el rejunteo con ñordo de gato. Pero no me está saliendo. Es una mierda. El experimento no me está funcionando y no quiero seguir. Tiene pinta de mierda. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Que no estoy inspirada hoy. Venga, buenos días. Buenos días, soñadores. Vamos con un trabajo muy guapo. Y es que vamos un poco limitadas de tiempo porque no para de llover y tenemos un trabajo que hacer muy importante. Mira, venid. Vamos para allá. El tiempo está tonto. Estamos en junio, tiempo. Junio, julio. Esta pared de aquí atrás, tenemos tierra hasta aquí. Hay que bajar toda esa tierra para abajo. Al agua creemos que nos entra de esta roca madre de aquí, que seguramente la casa esté apoyando en ella. Hay que intentar llegar lo más posible abajo que podamos para poder aislar y quitar el agua de la cabaña. ¿Ya te deja el cardo explicar bien? Venga, Quito el cardo para que lo expliques a gusto. Quita el cardo. Qué nervios, ¿por dónde le doy yo a esto? Pues lo vas abajo porque puedas. Ya. Te ataca el cardo. ¡Pica! Cabrón. Ya puedes explicar. ¡Que Bien. mueras! La cosa es que para poder bajar toda esa tierra hasta abajo tenemos que rejuntar la pared. Porque es una pared que está un poco débil, ahora no os la puedo enseñar. Porque está esto muy mojado y no me puedo subir. Hay que rejuntar la pared para poder bajar. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la pared de los experimentos. Como somos unas personas inexpertas en la materia, pues vamos haciendo pruebas. Esta pared el día de mañana sea la que dé al porche, porque queremos hacer aquí un porche. ¡Hala! Yo no estorbo, sigue con la explicación. Pues eso, vamos a hacer aquí un porche y esta pared pues la recubriremos de algo o lo que sea. Como es la de los experimentos, ya veis aquí que rejunteo más feo, vamos a hacer una prueba en este tramo de aquí. Ya lo limpié hace un tiempito, se ha vuelto a manchar un poco por ahí, sobre todo porque al bajar agua por toda esta parte de aquí se llena de tierra. Vamos a volver a limpiarlo con el disco de alambres y vamos a hacer una prueba del rejunteo con la manga pastelera, porque estoy encabezonada de que, porque yo lo he visto hacer y me han dicho, utiliza esta arena, compra liga, hazlo de esta manera, Quiero hacer entonces, una puntualización. Venga. La última vez que utilizó la manga pastelera fue un auténtico turruño. Si no lo habéis visto, os lo dejamos por ahí. O sea, Sí. le salió un culo. Pero porque me faltaban unos ingredientes básicos y porque la arena que estaba usando era demasiado chiclosa. Y entonces por eso se me quedaba dentro de la manga y no salía. Me han dicho que lo haga de otra manera y yo quiero probarlo porque nos ahorraríamos muchísimo tiempo de trabajo. Echáis con la manga pastelera y tú te evitas luego tener que limpiar todas las piedras. Es un trabajo brutal. En esta ocasión el vídeo trata de eso. Vamos a ver qué tal nos sale. ¿Qué hago con esto? ¿Lo lanzo? Pues lánzalo para ahí abajo, porque luego yo con la desbrozadora le meto y lo troceo. Pues sí que ha llegado lejos. ¿A poto cardo? Mira, por otro. Ah, pues del gallinero. ¿Lo quito o no lo quito? Sí, hay que quitarlo, que no eche semilla. Y en el prado también tenemos unos cuantos, que no sé si lo va a hacer este. Pepe, ¿a dónde vas? Pepe ya se va. Pepe, ven. Ven. Venga. Pepe, entra. Y si no, déjalo que mañana cuando esté un poco seco, le doy yo. Vale, bueno, te dejo el otro. Es solo un cardo, amor. Pincha que se jode. Sí, sí, sí. Lanzamiento de cargo. ¡Hasta el infinito! Este tiene problemas. Porque claro, su mami le da el desayuno aquí, al lado de las vampiras estas, y le están acosando. Mírala, mírala cómo le roba granos de arroz. Este es para mí. Comparte. Comparte, perro. Pepe las ignora porque sabe que son peligrosas.
Compartir es vivir. Le voy a poner el comedero centro. Sí, porque... Hala, venga. Vamos. Venga, dale. Arranca. No sé, ¿a qué está esperando? Como furula. ¿Cómo que no? Si os fijáis, está bastante limpio. Aquí hay restos de cemento de cuando hicimos este cincho. Voy a intentar quitarlo simplemente para probar, porque en verdad toda esta pared, como os hemos dicho antes, va a quedar luego cubierta. Es una pared experimento. Bueno, como veis queda bastante aceptable. Ahora voy a traer una escobita y limpiar todas las juntas. Estas en verdad están limpias. Bueno, y estas, todas están limpias. Pero que no le voy a meter más caña porque esto es polvo que hay de la calle y así. Esta piedra lo que está es manchada por ese barro que hay ahí. Que eso es la pared que tenemos que hacer. Intentaremos hacerla este verano, pero vamos, que como siga lloviendo, vamos a hacer poco. Voy a quitar un poco de barro de aquí para que no me salpique la cara. Y luego tendremos que bajar a por el ingrediente secreto para hacer la masa. A ver, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que ocurre, que no sale el sol. Nos vamos a poner con la zanja, porque tenemos que terminar el asuntillo de la zanja, pero como ha llovido tanto y no sale el sol, pues no se seca. Así que de mientras que sale el sol, que quiere salir, pues pinto el gallinero. ¡Ey! Que vivís en el norte, que no se os olvide. Hemos chupado sol ya para todo el año, se supone, claro. Sí, porque no sé, ¡Ay! Parece que sale un rayo. Parece que sale un rayo. Ahí está. Trae las gafas de sol, cariño, tráelas. Torrionea, chiqui, torrionea. Explica un poco qué estás haciendo. ¿Por qué lo repintas? A ver, esto es de madera, como podéis ver. Hay que echarle una pintura impermeabilizante, pues para que la madera dure más. Y ya está. No hay mucho más que explicar, mi vida. Esta pintura es del tejado. Este año tenemos que repasar un poco algunas partes del tejado. Están hechas con cemento y el cemento, a contra de lo que algunas personas piensan, no es impermeable. No lo es. Entonces hay que pintarlo con pintura impermeabilizante para que no pase el agua por ahí. Ahí están esos dos que quieren salir. en la frontera del salir o no salir. No nos deja la mami porque nos vamos. A mí me gusta parar coches y a mi hermano le gusta beberse 10 litros de leche y luego agonizar. Bien, este Mirad lado. qué arte. Pues la verdad que tendría que pasarte con un pincel más grande. He recibido muchísimas críticas. Algunas personas han sido bastante educadas. Ha habido gente que me ha llamado mala persona, que no tengo amor por los animales. Bueno, ni es que ni me acuerdo, porque son cosas que no se quedan en mi cabeza, se borran. Por el tema de la galguita sita. Me gusta mucho la conducta animal y he estudiado educación canina. Pues hay veces que tengo
animalejos preciosos en mis manos. Cuando tú trabajas con animales y quieres rehabilitarlos o quieres que se encuentren mejor, no te dejas llevar por lo que tú sientes para educarlos. En este caso, nos encontramos ante una galguita que nació con problemas articulares y de deformación ósea. Eso le va a condicionar de por vida. La etapa crítica de socialización, no ha corrido como los demás animales jugando con otros perros, le ha dolido el cuerpo cuando tenía que haberse divertido. Vemos a los animales desde el punto de vista humano. Y lo que creemos que necesitan muchas veces no es lo que necesitan. En este caso, como os contaba, esta perrita pues pasó su infancia apenas sin poder moverse, sin poder caminar, la tenían que sacar en brazos cada poco tiempo. ¡Ey! Entra a casa. Te he dicho que salgas. De hecho, cada poco tiempo la tienen que estar llevando al fisio canino pues para que le suelte un poco los bloqueos físicos que se le van formando. ¿Qué sucede? Evidentemente, cosa que es muy normal, su dueña y sus dueños se preocupan por ella, y cuando tú ves a un animal sufriendo, lo que tiendes a hacer como humanos que somos, lo que tenemos que hacer es arropar. Eso es lo normal. Yo, como educadora canina, yo me estoy centrando en la educación y en la conducta. Lo que estoy haciendo en ese momento de no acariciarle, que es lo único que hago mal a ojos de algunos, es no acariciar al perro. Lo que estoy haciendo es enseñarle a gestionar por sí misma el problema que le ha pasado, manteniéndome yo ahí. Es decir, yo estoy ahí aportando calma, porque las neuronas espejo es algo muy importante. De hecho, cuando hay grupos grandes de perros, por ejemplo, y hay un animal que entra demasiado alterado, el resto de perros consiguen equilibrarlo gracias a aportar esa calma. No ha pasado nada. La otra, que sí, que me ha pasado. Es muy bonita la perra, pero no puedo acariciarla en ese momento. Yo sé que hay gente que no lo entiende y no me importa que no lo entiendan, que sepa que hay una razón detrás de ello, no que soy un ogro, que no me gustan los animales. No tiene nada que ver con eso, sí me gustan los animales, pero me gusta también entender cuál es la razón que hay detrás de su conducta. Yo estoy aquí para rehabilitar ese trauma, no estoy aquí para causar más trauma. Y eso pasa muchas veces pues por decirle, afróntalo, enseñarles a gestionar. Y bueno, pues hasta aquí la chapa del asunto, un poco explicar, que la gente entienda que la razón es para rehabilitar a la perra, aportarle ese equilibrio al perro y decirle, venga, tú puedes superar esto y mucho más. Tengo la mitad del gallinero ya pintada. Me falta la otra mitad. Pero no va a ser ahora, porque ahora vamos a comer. Son macarrones de harina de lenteja, no los quieren ni los pollos. Va, ya va comiendo poco a poco. Mira, Antonio, qué guapo está. Bueno, ya hemos ido a comprar lo que nos faltaba, que es liga, que es un aditivo que se le echa a la masa para unir los componentes. En este caso, como la arena que vamos a usar es muy fina y está muy lavada, no hace una buena mezcla con el cemento. Nos hace falta meterle este aditivo para que se quede la masa homogénea. Voy a empezar mojando la pared. Ya creo que os enseñamos las distintas arenas que hemos pillado. Esta arena es la que hemos usado para hacer rejunteo anteriormente, que queda una masa muy ligosa. Esta es la arena típica de más durita, de hacer masas de hormigón y así. Y esta es la última arena que nos han recomendado que usemos para hacer rejunteo. Es una arena muy lavada, como veis casi parece arena de playa. Y por esa razón necesita... ¡Oh, qué marranas son! ¿Pero por qué tienen que usar esto de arenero, tío? Bueno, lo que decía, por esa razón nos hace falta añadirle liga. Vamos a hacer el rejunteo con ñordo de gato.
Voy a probar esta. Esta va a ser. Me gusta. Perfecto. Es esto. Eso es lo que es. Yo no sé si es que le he echado poca liga o qué ha pasado. Así que voy a hacer una cosa, que es gastar esta masa y probar a hacer otra masa con más cantidad de liga. A ver si así me sale. Pero tengo un cabreo con que no me salga monumental. Voy a procurar gastar la masa lo antes posible, así en huecos grandes, y ir a echarle un poco más de aditivo, a ver si es un poco más manejable, porque esto no tiene adherencia ninguna. Como veis, se cae. Yo tampoco soy la persona más experta, por eso quería conseguir lo de la manga pastelera, pero no me está saliendo. Esto es una mierda. Mirad cómo está ya. No es una masa homogénea, pero para nada, macho. Voy a añadir unas piedras. Las medidas son las que tienen que ser. 3 de arena, 1 de cemento. En el bote de marras pone... Bueno, el de la tienda me ha dicho un tapón. Y le digo, ¿un tapón por cuánto? Y me dice, un tapón por hormigonera. En una hormigonera normalmente se suele echar medio saco de cemento. Aquí dice, 10 gramos por saco de cemento en mezcla. Se aditivará en una proporción de 150 gramos por cada 200 litros de agua. Súper mega poca cantidad de líquido por la masa que se hace. Voy a añadirle más. Si veo que sigue siendo una masa tan asquerosa, le dan por culo. La he hecho en cualquier lado, en alguna esquina que se me ocurra, y lo hago de la manera que sé hacerlo y ya está, porque me está poniendo muy nerviosísima. No porque sea muy importante, sino no quiero que se me caiga la masa, quiero que quede ahí y quiero que me salga. Vamos a probar. Yo creo que eso es un buen chorro. Sigue sin salir bien, tío. A mí esto me estresa, ¿eh? No sé ahora qué hacer, tío. Voy a hacer una cosa, voy a hablar con el que me lo explicó, a ver si es que yo estoy haciendo algo mal, pero vamos, que yo le he visto hacerlo con esta arena, con este cemento, con esta liga, y salirle así como una masita gustosa y hacer un rejunteo precioso. Entonces voy a hablar con él. El experimento no me está funcionando y no quiero seguir. He ido a los mensajes de WhatsApp de mi colega y dijo que la proporción era 2:1 y yo le he añadido 3:1. O sea, es decir, 3 de arena por 1 de cemento. Y me dijo que no, 2 de arena por 1 de cemento. Entonces lo que he hecho ha sido añadirle aún más liga y más cemento. La verdad que esto no tiene nada que ver con la primera masa que he hecho, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahora sí!
¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! Lo conseguí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo tengo. Sí, señor. Me parece que se me va a quedar corta esta manga pastelera. Voy a tener que estar rellenándola muchas veces. Compraré pues otra manga. Bueno, ese es el problema mayoritario que me estoy encontrando ahora mismo, ¿eh? Esta manga es demasiado pequeña, macho. No tengo margen para agarrarla por aquí atrás y a la misma vez apretar. Tiene pinta de mierda. ¿Por qué? Me va a costar un tiempito pillarle la maña, pero yo creo que se la voy a pillar, ¿eh? Estas juntas son demasiado gordas y entonces no queda igual. En el resto de paredes las juntas son muchísimo más finas y va a ser más fácil. Estas, como estaban contra el terreno, pues no las colocaron tan bien. Pero bueno, estoy bastante contenta, por fin lo he conseguido. Quedan un par de mangas o 3 mangas como mucho. Voy a repasar donde creo que me he quedado corta de masa y rellenar un hueco ahí atrás. Y ya lo dejo.
Ya se me está secando. Ya se me está jodiendo la masa. Pues nada. Es que claro, hará como unas 2 horas o así que la he hecho. Bueno, pues se quedará así, a ver qué tal. Ya cuando esté para pasar el cepillo, volvemos a la carga. ¿Qué estará enredando la tía? Pues estoy quitando un poco de malas. Nosotros les llamamos malas, pero no son malas. Pero un poco de estas hierbas. A las cebollas sí que no les va nada bien. Porque toda esta hierba a la cebolla le sienta fatal. ¿Qué has hecho? Pues que he roto una. ¡Hala! ¡Ole! Brócoli. ¡Tachán! Para comer mañana, otro. Te va a salir el brócoli por las orejas, cariño. Gracias. Y ahora que le hemos liberado un poco de espacio, quizás esta lombarda crezca un poco. Se ha caído. Enfoca. Se han caído mis rabanitos. Tus no rabanitos te refieres, esos que no les has hecho ni caso. ¡Hala! Muy buenos días. Hoy sí que son buenos días. Voy corriendo a grabar a Erika porque ayer estuvo con el experimento ese de la manga. Oye, que no se espera ni a que empiece el vídeo. Está la tía ya rascando porque dice que se le seca. Tengo problemas. ¿Qué te pasa? Que me falta la punta. Buenos días. ¿Eso Me qué? falta la punta del cepillo. Pero si eso está hecho polvo. ¿No tenemos más? Yo creo que tenemos más, Ahora ¿no? tendré que buscar. Y no teníamos uno que era como más estrechito. Que era así estrechito. Para poder meterlo por aquí. Sí. Por zonas más pequeñas. Todo eso hay que buscarlo. Es que se está poniendo duro. Me va a dar tiempo, pero no se puede dejar mucho más esto. Bueno, os voy a dejar aquí con ella y voy a buscar algún cepillo un poco más decente. Lo que yo estoy observando es que la masa estaba demasiado blanda. Al estar tan blanda, hace así, pero luego mengua. Se cae por su propio peso, no tiene suficiente consistencia para mantenerse. Se van viendo pequeños agujeritos, que es por ese mengue de la masa. Entonces yo creo que para utilizar este sistema es muy importante que la masa esté en su punto. Ahora cuando pase por aquí también se va a notar. Mirad por aquí, por ejemplo. Echas y luego, pues como no tiene suficiente cuerpo, cae por el peso y va dejando esas marcas. No importa porque, como os dije, esta pared es una pared experimento. Va a quedar toda cubierta y si no, pues sacaremos el cemento y lo volveremos a hacer. Pero en algún lado tenemos que experimentar, pues experimentamos aquí. No me gusta el resultado. Esto. Hay que afinar con la manga pastelera. Mirad qué huecos me he dejado, chaval. ¿Qué no te congratula? No me congratula, pues que no lo veo del todo bien. Hay que ser más fina. Si no se queda del todo fino con el cepillo, con la esponja se quedará bien. Que yo pueda meterle la esponja después, quiero decir.
Ya. Está demasiado duro para meter la esponja. No sé si la fachada la quiero así. Aquí hay una falta de experiencia. La masa no está suficientemente sólida. Yo con la manga estaba un poco agobiada porque no conseguía apretar. No tenía suficiente cantidad de masa para hacer. Como si tuvieras una pistola de silicona. Sí. Que lo haces de forma regular. ¿Sabes? Para hacer eso. No tenía suficiente. Porque la manga se me queda pequeña. Entonces eso creo que es otro fallo. Más luego, voy a echar por encima, y aunque eche por encima da igual, porque se queda como separado en dos partes. Entonces yo aquí me pongo a quitar y quito la capa segunda que eché, pero la primera capa me aparece separada, no me aparece integrada. Ya lo veo, y eso sí. Eso es fallo de no darme cuenta de que eso funciona así. Yo aquí, aunque desgaste, como no ha llegado hasta la piedra bien... Sí, esas mentirijillas que se ven por ahí. Claro, son muchas, tío. No me gusta eso. Aquí, por ejemplo, como eché varias veces, ¿ves? Quito y me aparece la capa anterior. No me aparecen las dos integradas. Eso con la esponja lo disimulas, lo unes, pero con el cepillo no. Entonces creo que hay que ser mucho más fina en el momento de echar. Primero un poco más de maña, yo aquí creo que sigo demasiado tosca. Una buena manga pastelera y la masa perfecta. La masa tiene que ir perfecta. Si va tanto muy gruesa como muy fina, gruesa no te va a salir bien, te vas a tener que estar peleando. Y si está demasiado fina te pasa lo que aquí. Eso. Eso y todo. Las mentirijillas estas, ¿no? Sí, y eso con la esponja no lo disimulas ya porque está demasiado seco. Resumen, manga pastelera, truño. No, vamos a seguir probando. Aquí acuérdate, lo hicimos con la paleta. Esto fue de los primeros reboques que hiciste. Hay que ver si esa técnica vale, porque ya veis que es bastante cómodo. Bueno, cómodo si todo sale bien. Luego pasa el cepillo, y no tienes que limpiar las piedras, ni estar con la esponja, ni nada. Pero tengo que pillarle el punto. Estoy bastante satisfecha, pero no del todo. Porque evidentemente tú no vas a rejuntar una casa así. Aquí hay que mejorar mucho aún. ¿Qué te pasa, Kika? No te conozco, no sé quién eres. ¿Cómo que no? Te doy de comer todos los días, bruja. Bien, soñadores, estamos aquí para confesaros una cosa. Lo de la manga pastelera es un truño. A ver, Yo creo que simplemente no sabemos hacerlo bien, ¿vale? Y que haría falta pues más pruebas y seguir experimentando para que nos salga bien y ya está. ¿Por qué decimos que no ha quedado bien? Retírate, por favor, que vean la obra de Noarte. Y diréis, no está tan mal. Bueno, ya nos vais cogiendo cariño, entonces. Ha quedado un poco truñesco el asunto. Desde lejos se ve bien. ¿Sí? Porque es lejos. Pero si lo acercas y si lo alejas, y si esto lo comparas con la pared que tenemos dentro, esa preciosa, que ya habrán visto todos. Bueno, esto fue el primer rejunteo de la historia de la humanidad. Conclusión número 1. Limpiar la piedra la deja demasiado clara y no nos gusta. El resto de piedras para que veáis qué color tiene esa piedra y qué color tiene el resto de piedra. Sí que es verdad que esta pared le da mucho el agua porque está enfocada hacia el gallego, como le llaman aquí, entonces es más oscura que el resto de la cabaña. Pero aún así, esto es una piedra demasiado clara, no nos gusta. Con el tiempo creemos que la piedra oscurecerá por la humedad, pero nos parece demasiado clara. Seguramente en la siguiente pared no limpiemos tanto la piedra, solamente le pasemos un cepillo y ya está, porque está limpia en sí, no tiene restos de tierra como tenía esta, porque no estaba enterrada. Pero no la limpiemos con el cepillo de alambre porque la deja demasiado clara. El caso es que no nos gusta el resultado de limpiar tanto la piedra, no nos gusta el resultado del remangueo pastelero. Habrá que traer un motopico y picar la pared. Conclusión 2. La masa de la manga pastelera tiene que estar justo en el punto. Si está demasiado gruesa no sale. Si está demasiado fina no tiene consistencia y cuando la estás echando se cae la masa. Conclusión número 3. Nos hace falta una manga pastelera más grande. Mejor. Yo soy un dios. La manga pastelera tiene que ser más grande. Más grande. Más grande que esta. Sucede
que si yo tuviera una manga pastelera así de grande, tengo mucha más masa, por ejemplo, tendría mucha más masa para hacer el trabajo continuado. Es decir, yo estoy haciendo esto, hago un cachitito pequeño y tengo que parar. Hago otro cachitito pequeño y tengo que parar porque tengo que recargarla o tengo que volver a echarme masa para adelante. Entonces es una manga pastelera donde no puedo hacer un trabajo continuado. Al no hacer un trabajo continuado, pues bueno, pues eso es como la pistola de silicona. Para que te quede bien, tú tienes que hacer la tira de línea sin parar. Porque si tú haces y ahora, te van a quedar marcas. Porque no somos robots perfectos, tenemos una oscilación en las manos. ¿Esa sería la palabra? Oscilación. Tembleque. Pulso para robar panderetas. Hay muchas definiciones. Seguramente esa pared no la hagamos con manga pastelera, no lo sé. Lo tenemos que pensar. Yo lo que creo es que esta pared de aquí va a quedar como un cuadro de Picasso, porque vamos probando todo. No tenemos nada claro. Si hay alguien que lo está haciendo con manga pastelera y sepa hacerlo bien, pues decírnoslo. Escríbenos por aquí o escríbenos por privado en Instagram, donde quieras, y echarnos correo. una mano. Eso es, echarnos una mano. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí se ha trabado, que se ha trabado. Aquí en... Nos vemos el próximo domingo aquí en Éramos una vez.